¿Cómo estás, Fátima? Bueno, la situación que ocurre en nuestro país ya empieza a trascender de nuestras fronteras. En Bolivia, las declaraciones del expresidente Evo Morales sobre la crisis política y social peruana siguen generando controversia y rechazo de los políticos de oposición en ese país, mientras algunos señalan a los llamados ponchos rojos, este grupo de apoyo a Evo Morales y vinculado a su partido, lo señalan de ingresar balas y armamento al Perú. Otros especialistas revelan que la injerencia de Evo Morales podría agravar la crisis en la zona de frontera y hasta desencadenar conflictos mayores entre ambos países. Revelan también que el gobierno de Luis Arce debería concentrarse en resolver el conflicto en Santa Cruz, que genera pérdidas millonarias al país, y de paso mitigar el impacto de las protestas y bloqueos en Perú, pues gran parte de la economía boliviana depende de las exportaciones por puertos peruanos y de la actividad comercial también en la zona de frontera. Por si fuera poco, los analistas bolivianos señalan que el presidente de ese país está en una lucha constante con Evo por el control de su mismo partido. Es decir, digamos, un partido debilitado y finalmente un gobierno acusado de no atender sus propias problemáticas y estar más bien concentrado en lo que ocurre en el país vecino. Así es, según digamos, las cosas de las que habla Evo Morales, que es expresidente, o sea, es una figura política en su país, pero no tiene ningún cargo relevante. El presidente es Luis Arce. Pareciera que en Bolivia todas las cosas funcionan de maravilla, pero no es así. El presidente boliviano, Luis Arce, enfrenta en ese momento dos flancos sumamente complicados. Por un lado, las protestas en Santa Cruz, que es, digamos, la región de Bolivia que es el motor económico de este país. Santa Cruz produce el 75% de los alimentos que se consumen en Bolivia. Y en ese momento, Santa Cruz se encuentra en un paro. Esto debido a que ellos exigen que haya un referéndum este año para que con el referéndum se pueda reasignar el presupuesto que recibe cada región, digamos, para poder organizarse, para poder ejecutar obras, para poder ejecutar diferentes proyectos. Luis Arce ha prorrogado este referéndum para el 2024, lo cual ha generado una serie de protestas en Santa Cruz. En respuesta, el partido de Evo Morales y de Luis Arce han detenido al gobernador de Santa Cruz y lo mantiene retenido. Eso ha generado más protestas. Los manifestantes denunciaron que fueron atacados a pedradas y a golpes por los defensores del partido de Evo Morales, que además también tiene investigaciones pendientes en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también por violencia contra los manifestantes en contra de sus propias decisiones, digamos. Es una situación bastante compleja la que se está pasando en este momento en Bolivia, y más aún con las declaraciones de Evo Morales, porque de su lado los analistas bolivianos señalan pues que no les es conveniente entrar en conflicto con Perú, puesto que tampoco tienen ellos recursos como para enfrentar un conflicto si es que esto escala a un conflicto armado, lo cual es improbable, es casi imposible que una cosa ocurra. Pero tienen que tener en cuenta que por los puertos peruanos sale el 40% de las exportaciones bolivianas. Entonces mantener el bloqueo, mantener las protestas en Perú, aunque no lo creas, le cuesta mucha plata a Bolivia porque no tienen por dónde exportar. Correcto. Ahora, eso, digamos, esta posición que tú nos explicas, parte de la oposición de la gestión de Luis Arce. Así es, o sea, en ese momento el partido se encuentra como fragmentado, con las personas que apoyan a Luis Arce y las personas que apoyan a Evo Morales. Recordemos que hace unos años Evo Morales huyó del país, pese a que ganó las elecciones, aunque la gente le dijo que no, denunciaron que hubo un fraude electoral para que él gane las últimas elecciones. Cuando él gana las elecciones hubo toda una ola de protestas, le prendieron fuego a las instituciones organizadas del proceso electoral, encargadas de organizar el proceso electoral en diferentes regiones, y Evo tuvo que abandonar el país. Escapó del país, se refugió en Argentina, se convocó, digamos, a un gobierno de transición, asumió la vicepresidenta Yanine Áñez. Recordarás que ella convocó a elecciones, en esas elecciones ganó Luis Arce, y una vez que gana Luis Arce le abren la puerta para que regrese Evo Morales a Bolivia. Regresa Evo Morales y la mete en presa a Yanine Áñez, acusándola de diferentes delitos que lógicamente ella no había cometido, y ahora Luis Arce enfrenta problemas con Evo Morales por el control del partido. Como te digo, el partido se ha dividido entre los que apoyan a Luis Arce y los que apoyan a Evo, pero Evo también tiene, digamos,
por los años que ha estado en el gobierno, tiene, digamos, como una fuerza de choque. En un inicio eran todos los cocaleros del Beni. Recordarás que Evo Morales ha sido dirigente cocalero. Ahora, bueno, hay otros dirigentes cocaleros que lo siguen apoyando, que lo siguen respaldando y tiene su fuerza de choque, que es este grupo llamado los Ponchos Rojos, ¿no? Que ellos han sido incluso acusados de estar ingresando armamento y municiones aquí a nuestro país. Así es, que es algo de lo que hablaba también ayer el premier aquí con Mónica. Exactamente, es una situación bastante compleja la que tenemos en la zona de la frontera con Bolivia, pero quien también atraviesa